Ya, yo les voy a contar un poco. Yo soy ingeniero de telecomunicación de aquella generación que empezamos con ordenadores que se les veían todavía los diodos, que había que butear los ordenadores con una cinta perforada. Eso ustedes ni lo saben, ni se acuerdan. Pero los 10 últimos años, como ha dicho la doctora Clara, yo trabajaba como funcionario, que se llama funcionario científico, de la Comisión Europea. Entonces es un cargo muy sensible, es un cargo que está sometido a un código ético muy estricto. Entonces yo, cuando en el año 2008 empecé a interesarme por el tema de financiero, de alternativas al sistema financiero, yo empecé como con un seudónimo. Yo trabajaba porque yo no podía decir quién yo era, porque nosotros estamos sometidos a un... Entonces me tuve que esperar a jubilarme, que fue en el año 2014, para ya poder empezar a revelar. Por ejemplo, a Julio, vea, el señor aquel que escribía y que hacía esos artículos y el blog, pues soy yo, que ya me quedé liberado de esa obligación del código ético tan estricto de la comisión. Y luego ya, como mi mujer es colombiana, pues nos vinimos a la pensión aquí. Y yo me prometí, yo dije, bueno, ya pensionado, a lo que yo me voy a querer dedicar es a todo este tema de las monedas complementarias. Y he estado trabajando, llevo ya un año, vivimos aquí en Colombia como hace un año, y he seguido trabajando con los equipos de España, con otros equipos con los que estoy trabajando, con Community Force, con gente en Australia, etcétera. Pero yo decía, bueno, y aquí en Colombia no hay nadie. ¿Cómo así? No puede ser. Entonces tenemos un vecino que es profesor de la Universidad de Antioquia. Y yo le dije, investígame en la Universidad de Antioquia, seguro que tiene que haber algo. Y él me investiga, nada. Me investiguen en alguna universidad de Bogotá, pues nada. Y de pronto, una mañana, ¡plup!, ahí aparece en el correo una tal doctora Clara que me invita a una cosa en Bucaramanga. Y entonces yo lo tuve que leer como 2 veces. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué sorpresa? Entonces yo daba literalmente saltos de alegría y dije, espérate, léetelo 2 veces, porque yo hubiera contestado que como que no, ahí que voy. Pero me lo leí 2 veces y entonces es verdad que vine con mucha... Porque no es lo mismo trabajar con el Skype a distancia que pertenecer a un equipo en el que uno pueda trabajar más personalmente. Entonces, esta oportunidad de verdad que la agradezco de corazón. Bueno, entonces se me ha pedido que haga un poco una evaluación de las opciones tecnológicas. Quiero explicar un poco desde qué punto de vista he hecho esta evaluación de las tecnologías disponibles. Realmente para una comunidad pequeña no es tan complicado. Digamos, hay plataformas muy sencillas, open source, como Ciclos. Una comunidad de 1.000, 2.000, 3.000 miembros se puede empezar muy fácilmente. Yo me he fijado en una exigencia un poquito mayor. Ayer hablábamos del proceso tan sorprendentemente viral del Bitcoin. Entonces el Bitcoin alcanzó yo creo que estamos por cientos de millones de usuarios en unos años. De todas maneras, el Bitcoin de alguna manera lo estaba esperando el mercado, porque es una moneda más bien pensada para la globalización, para el mercado global, que ahora mismo está muy encorsetado por el modelo del dólar. Y entonces, como que el mercado lo pedía, que hubiera el Bitcoin. Y entonces nos sorprendía que las monedas locales, que es un modelo distinto, es un modelo que va más bien a la economía del decrecimiento, a la localización, cómo tenían un crecimiento tan lento, tan pausado. Pero no es así, porque las monedas comunitarias también han tenido momentos explosivos. Y, por ejemplo, Julio ayer comentaba que en situaciones de crisis, en Argentina, cuando el corralito, eso fue una explosión, en la depresión americana, durante la guerra española civil, también hubo eso fue una plétora de monedas sindicales, de productores, el panadero, los ayuntamientos, todo el mundo generado. Lo que pasa es que siempre, cuando se acaba la crisis, o el momento retorna, otra vez el sistema bancario normal
eso lo tapa. Entonces, sin embargo, el futuro que uno puede prever es que vamos a tener más crisis, porque, bueno, por un lado ya hemos visto una primera tormenta con la crisis del Lehman Brothers, que yo creo que es una de esas nubes primero, uno de los primeros truenos de lo que puede venir con el sistema financiero, que tiene una gran burbuja, sobre todo con el mercado de los derivados. Está la crisis medioambiental, está el límite de algunos recursos que se están alcanzando ya, pues el petróleo es uno, pero hay bastantes otros productos también que estamos alcanzando el límite de los recursos, y eso se va a producir situaciones de crisis. Entonces yo veo el tipo de expansión viral, el tipo de tecnología que tenemos que mirar es una tecnología que normalmente va a mantener las monedas comunitarias a un nivel bajo, como ayer veíamos, pues de un 1% del PIB de una región, pero que en un momento determinado puede explotar viralmente. Entonces las exigencias son bastantes, o sea, las exigencias tecnológicas no es lo mismo servir en una comunidad de 2000 que servir en una comunidad de 2000 que en un momento determinado pone 3 ceros y ya son 200.000 o 2 millones. Entonces, para mí, la experiencia que me dijo qué tipo de tecnología tienes que mirar fue la experiencia muy reciente del gobierno griego. Vamos a ver, yo no sé si conocen, yo creo que aquí en Colombia a lo mejor no se conoce tanto. Grecia es un país de la Unión Europea que estaba muy afectado por la corrupción y que se había metido en una deuda impagable. Y entonces esa deuda impagable se fue manteniendo hasta que durante la crisis financiera se le exigió que devolviera la deuda. Entonces eso hacía que, bueno, eso significaba como que, bueno, anular las pensiones, quitar la sanidad, o sea, realmente llevar el país muy bajo. Entonces ganó un gobierno que, no sé si un partido nuevo, que prometió renegociar la deuda. Ellos hicieron una auditoría y entonces la auditoría sí que detectó que mucha de esa deuda era adquirida fraudulentamente por funcionarios que habían firmado cosas, digamos, un poco en su propio beneficio, y que se podía impugnar, pero no la impugnaron. Ha habido países que han impugnado la deuda. Ellos dijeron, no, lo que vamos a hacer es renegociarla, aligerar un poco la carga, no maten la gallina de los huevos de oro, permítanos generar los impuestos mediante nuestra actividad económica suficientes como para devolver la deuda. En esa situación, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, la Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional dijeron de renegociar nada. Entonces ellos dijeron, oiga, es que todo el pueblo griego apoya que renegociemos la deuda. Hicieron un referéndum. Y si este partido había ganado las elecciones con un 40%, el referéndum lo sacó con un 70% del pueblo griego. Dijo que no se admitía el pagar la deuda tal como estaba. Entonces yo me acuerdo, estaba en un bar con unos amigos, un bar griego, celebrando. El pueblo griego ha dicho que no, que eso es una gran victoria. Bueno, entonces, ¿qué hizo el Banco Central Europeo? Pues una cosa sencillísima. Cortó el grifo de las reservas de los bancos griegos. O sea, nosotros estábamos celebrando el Oxy el lunes y el miércoles las calles de Atenas estaban vacías. No había manera de comprar gasolina. Los pensionistas no habían cobrado la pensión. Los funcionarios no habían comprado. Entonces, sin disparar un tiro, sin un solo, habían puesto un país entero de rodillas. Y efectivamente, al domingo siguiente, el propio presidente de Grecia estaba aceptando los términos. Me apara el país. Entonces la pregunta mía era,
si esto hubiera sido en Bristol, si en vez de ser Atenas es Bristol, y esa economía tiene un 1% ya en moneda comunitaria, en el momento que tú me cruces, o sea, que tú me cortes el grifo del bancario, ya se conoce, ya tienen los sistemas, hay gente que lo conoce. Al día siguiente Atenas está funcionando con el Bristol Pound. Entonces, el tipo de tecnología, el tipo de evaluación de la tecnología que yo he hecho es una evaluación de la tecnología que sirva para una operación marginal en la economía, como van a tener las monedas complementarias o alternativas, que se va a mantener un nivel de actividad bajo, pero que pueda expandir fácilmente a multiplicar por 2 ceros el número de usuarios en un periodo muy corto. Entonces las exigencias se empiezan a poner serias. Ya no vale un sistema informático cualquiera, ya estamos hablando de unas exigencias un poquito más serias. Entonces, ese es el punto de vista con lo que yo he analizado. Digamos, un sistema monetario alternativo que en un momento determinado pueda tener un crecimiento realmente viral. En el teclado. ¿En el teclado? Sí. Bueno, entonces la primera gran pregunta es, en cuanto a soporte tecnológico, hay siempre una relación entre el soporte y el modelo monetario, pero no es neutro. La tecnología no es neutra en cuanto a qué tipo de modelo monetario puede soportar. Entonces la gran primera pregunta es, ¿va a ser dinero acuñado o va a ser dinero de tipo contable? Vamos a ver, ¿qué es dinero acuñado? Son las monedas, son los billetes, es lo que, para que haya más, lo tiene que decidir el Parlamento y mandar a la Casa de la Moneda que imprima más. Verán que en el modelo, en las monedas de tipo de volumen fijo, de volumen monetario fijo, excepto las monedas metálicas, el resto van siempre numerados. O sea, cada billete es único. Lo mismo sucede con el Bitcoin. El Bitcoin, cada Bitcoin es ese Bitcoin. No es... Y luego está el modelo contable, que es el que empezó con los banqueros, el libro de notas de los banqueros que anotaban, la libreta que nos enseñaron ayer, que se anotan, que está ahora en las bases de datos de los bancos, que es con lo que se genera el dinero matrix, que yo llamo, que es el dinero bancario, pero que hay monedas comunitarias que usan plataformas de bases de datos como Ciclos, que es una de las que vimos ayer, y también es un dinero contable. Es un dinero en el que aquí, digamos, la protección contra la copia es por la numeración y el diseño único, muy difícil de replicar, y aquí es porque alguien firma o garantiza, hay una función de notariado de la transacción. Y lo que resulta al final es un total. Las monedas no tienen identidad. O sea, la garantía está en que uno firma la transacción. Entonces las tecnologías son ramas absolutamente distintas. Bueno, estas cifras mágicas, ¿por qué estas cifras mágicas del 97%? Vamos a ver, esto no es ninguna cifra mágica. Esto es el resultado de aplicar lo que ayer explicaron del esquema de banca de reserva fraccional, mediante el cual los bancos pueden generar créditos a base de tener un porcentaje solo de la reserva. Entonces hay un documento muy antiguo ya, que se llama Modern Money Mechanics, de la Reserva Federal de Chicago, que explica perfectamente para niños cómo funciona esto. Te vas a una hoja de cálculo y si aplicas el modelo y los bancos replican el dinero como dice eso asintóticamente más o menos da esta cifra. Lo que quiere decir que ahora, pues ya dijimos, en Colombia a lo mejor esto es el 10, en Alemania a lo mejor esto es el 1, pero más o menos
no sale de ningún otro sitio que de la pura mecánica. Tú lo pones en una hoja de cálculo, les invito a hacer el ejercicio de cómo se... Yo les invito a hacer el ejercicio, cogen una hoja de cálculo, el modelo de la banca de reserva fraccional, y a las 11 vueltas de la moneda están ustedes con estas proporciones. Ya está. Bueno, ¿cuál es la clave para coger ese primer bifurcación en nuestro camino? Contable o acuñada. Vamos a ver, la clave es el crédito para pymes. Vamos a ver, las pymes tienen sobre todo una necesidad estructural. No es que se gestione una pyme bien o mal, es que simplemente su mercado es demasiado chico y entonces está sometido a las fluctuaciones aleatorias de que el vecino haya celebrado una boda, le ha duplicado la facturación. Si el vecino ha tenido un funeral, todos se quedan en casa y nadie le compra. Sin embargo, usted coge el éxito, entonces si llueve en Medellín, pues en Bogotá hace un tiempo estupendo. Y entonces no están sometidos a la aleatoriedad que tiene una pyme. Entonces no hay nada que hacer con esta necesidad de cash flow. Es estructurar a las pymes. Y conscientemente he evitado el tipo de crédito que es el que normalmente se habla, que es el crédito hipotecario de adquisición de inmovilizado. No le he querido tocar, lo voy a dejar aparte. Digamos, es una problemática distinta y estos son digamos, el core de la necesidad del crédito de las pymes. Entonces, el funcionamiento de los sistemas monetarios acuñado o contable es totalmente distinto. En el acuñado, este señor tiene 5 unidades, este no tiene nada, tiene el bolsillo vacío, ay, me prestas un poquito, y entonces este se tiene que quitar de lo que él tiene para que se tenga. ¿Vale? Bueno, hay una propuesta a nivel mundial, que es la que tiene dinero positivo, que dice que eso de inventarse dinero de la nada, que no. Vamos a funcionar todos solamente con el dinero acuñado por el Banco Central. Bueno, yo estuve trabajando con algunos compañeros del Instituto de la Moneda Social y como son cifras macro, se pueden comprobar. Entonces yo miré las cifras para España. Entonces tú ves cuál es la capacidad de ahorro familiar. Entonces en la capacidad de ahorro familiar sobre todo aparece el endeudamiento, sobre todo en la adquisición de la vivienda. Y entonces tú dices, resto esto, ¿cuánto quedaría del ahorro familiar a nivel macro en un país como España para hacer este jueguito? Yo te dejo porque ahora no puedo. ¿Y cuánto están generando los bancos en forma de crédito a cash flow para las pymes? También son cifras públicas muy fácilmente obtenibles. Una persona trabajando desde su casa, que yo ahora no tengo, las puedes obtener muy fácil. Y es que no da. O sea, para juegos pequeños, este modelo simplemente no da. O sea, el sistema nuestro de economía funciona necesariamente inventando de alguna parte el dinero. Porque transfiriendo de un bolsillo al otro, a mí por lo menos las cifras macro no me salen. Y 2 investigadores más del Instituto de la Moneda Social, Susana y Jordi, hemos hecho las mismas cuentas, nos sale el mismo resultado. Entonces parece que un sistema que aspire a millones necesariamente tiene que coger la vía del dinero contable. En la sociedad moderna nuestra. Hace 400 años a lo mejor no. Pero la sociedad moderna nuestra, el funcionamiento de las pymes es tan rápido que va a necesitar este tipo de dinero contable. Bueno, ha habido mucha gente que casi desde el punto de vista moral le choca eso de crear dinero de la nada. Yo que tengo formación física, digamos, no me sorprende nada que una partícula aparezca donde no debería estar según las reglas. Pues eso pero bueno, y en finanzas pasa igual. Bueno, los bancos de tiempo lo hacen. A cada nuevo miembro le dan
una cantidad de crédito, y eso donde salió de nada. Los LEDs, los sistemas de crédito mutuo, como vimos ayer, igual. Y ese es el gran invento, muy vilipendiado, y que yo quiero rescatar, que hicieron los banqueros allá en Holanda, por el siglo que fue, siglo XVII, de que podían prestar más dinero del que tenían. Bueno, es que es un invento increíble, es lo que hay que decir. Gracias a eso tenemos la economía moderna. Eso no es lo malo. Lo malo es que ese poder está en un oligopolio. O sea, la banca de reserva fraccional a mí personalmente me parece un invento financiero genial. El problema es que es con un oligopolio, y el segundo, que tiene con un interés. Que originalmente creabas dinero en la nada, mandabas un barco a las Indias, o sea, a la nada, y te volvía con más productos. Entonces tenemos que tener más dinero. Pero se acabó el planeta. Ya no hay lugar para el interés. Bueno, entonces, en vez de volver atrás al dinero acuñado, yo creo que a lo que tenemos que ir es a una versión 2, una versión más futurista de lo que es el invento de la banca de reserva fraccional. Entonces, es el mismo mecanismo, más o menos, solo que hay que democratizar mucho la decisión de quién otorga el crédito y, por supuesto, la economía ya no aguanta el interés o nos cargamos el planeta. Es un poco la opción. Bueno, entonces, digamos, vamos a irnos por el lado de una moneda contable, de registro de transacciones. Entonces, un servidor, una cadena de bloques. Vamos a ver. Estos chicos aquí se llaman César, Sergio. Son los chicos excelentes. Son los que llevan la moneda local de Alcalá de Henares. Gente idealista, etcétera. Y llevan la moneda de Alcalá de Henares con unos 500 usuarios en un sistema ciclos. Bueno, mientras estemos jugando a 500 usuarios, bien. Ahora, quieres crecer y que una pyme te vaya a meter allí, yo qué sé, $500.000 de euros. Vamos a ver. Vamos a coger un banco tradicional. Llevan 400 años. Cientos de billones de transacciones. Los bancos nos han robado de todas las maneras posibles. Con la comisión, con un interés excesivo, con con lo otro. Lo que no han hecho los bancos nunca, jamás, nunca, es equivocarse en un centavo. O sea, no tienen competencia ninguna, incomparable, con lo que es llevar bien el registro. En eso son únicos. Y gracias a eso es que, en que todos confiamos en que llevan bien los registros, es que todo el mundo al final se somete a todos los otros juegos. Entonces, si uno quiere que esto se expanda realmente, viralmente, uno tiene que alcanzar un nivel de confiabilidad equiparable al de los bancos. Yo estuve googleando y investigando con términos a ver si había algún antecedente en el mundo de un banco denunciado por equivocarse en un peso. Te roban, pero te lo dejan registrado al centavo. Ese registro es al dedillo. La segunda reto tecnológico que habría que afrontar si queremos expandir viralmente es la escalabilidad. Bueno, se me olvidó decir que eso lo hacen porque están fuertemente regulados, supervisados, inspeccionados. Hay inspecciones de seguridad informática, inspecciones de esto, inspecciones del otro. Y a ellos mismos les interesa, porque en el momento que pierden ese prestigio se acabó el negocio. Ese banco se hunde al día siguiente. Entonces necesitamos un sistema que muy queridos Carlos y todos sus amigos, pero no, si de verdad queremos jugar en serio tiene que ser una credibilidad como esta. Esto es para empezar a jugar. Escalabilidad. Tú te vas a los sótanos de un banco
Yo creo que no ha estado nunca, pero he visto fotos. Julio seguro que ha estado. Entonces son unos monstruos de ordenador increíbles. Entonces, claro, si os cuento la situación de Grecia, dices, no, ahora vamos a expandir la moneda y los 3 millones de habitantes de Atenas vamos a usarla. Bueno, presupuesto en ordenadores. A ver dónde está el dinero para meternos en una infraestructura de este estilo. Entonces tienes que poder crecer viralmente sin que haya que realizar este tipo de inversiones. Y lo último sería vulnerabilidad. Bueno, puede haber hackers malintencionados, pero puede haber más cosas. Tú imagínate una región pobre de agricultores que se organizan para montar su moneda y empiezan a hacer sus ahorrillos y tal. Yo creo, yo no sé en Colombia, en España a lo mejor a los ganaderos eso no les iba a gustar mucho. Entonces, si uno mira, el ordenador que tienen esta gente está ahí en un local de la asociación de vecinos. Entonces al día siguiente entran en el local para coger las botas del equipo de fútbol, celebran... O sea, las medidas de seguridad son casi mínimas. Entonces eso no se puede. Y lo que es al poder... A la autoridad competente, a lo mejor a la autoridad local tampoco le gusta tanto. Entonces a lo mejor sin mucho mirar, pues te mandan a la policía, se llevan los ordenadores y ya discutiremos después en el juzgado. Que conste que no llamo a no seguir la ley. De hecho, estoy convencido que la legislación monetaria, si uno mira en los textos del Banco Central Europeo, ¿qué es el euro? Es que no hay un sitio que te lo diga. ¿Por qué? Porque detrás del dinero de creación de los bancos fue como cuando empezaron las primeras naciones país en Europa, cuando sacaron las leyes o sea, cuando sacaron una ley que hacían obligatorio un tipo de billete para que los bancos no emitieran. Entonces, en casi todos los países hay una ley contra el fraude en la moneda. Pero los bancos funcionan en esa zona gris de que no saben muy bien qué es lo que están haciendo, porque realmente no están emitiendo billetes nuevos, ellos están jugando con los números y ya. Entonces yo estoy convencido que si una moneda comunitaria en casi cualquier país del mundo perdiera un juicio por fraude en la moneda, por esa misma, tú te coges, oiga señor juez, por esta misma sentencia coge y me cierra el Banco Santander. ¿Por qué? Porque la base última legal monetaria es muy débil. Entonces, perder un juicio es muy difícil. Ahora, que un alcalde se ponga nervioso y te quite los ordenadores es mucho más fácil. Entonces, algunos síntomas. Para bien, BIR, Bristol, Sonantes, Sarres, funcionan perfectamente con el sistema de gobierno tradicional, no hay ningún problema, hay una hermanación casi perfecta. Pero no siempre es así. Esta noticia se habló hace 4 días. Sabéis que en Kenia funciona el Bangla-Pesa. Por cierto, tiene unos estudios buenísimos en cuanto a la estructura del crédito. Bueno, pues parece que ya le ha tocado las narices al Banco Central de Kenia. Ya se han hecho demasiado grandes. Y ya parece que no les gusta tanto. Bueno, yo lo que digo es que si uno tiene que crecer ya a nivel grandes, uno se tiene que escoger una tecnología para decir, bueno, lo vamos a llevar a los jueces. Pero es que no es lo mismo llegar al juicio 5 años después y tu asociación está muerta, que decir, no, de momento no me la matas, ya veremos si el juez dice que la cierre, señor, la cerramos. Pero llegas a los 5 años, ganas el juicio y ahora vete tú a llamar a todos los vecinos otra vez a que empiecen a participar en la experiencia. Entonces es para crear un lazo de histéresis que se llama para ir circular hacia la parte legal en una protección. Como no tiene las llaves de su casa, pues aunque quiera, no señor, me viene con una orden judicial. Si no, no le abro la casa. Y entonces con los sistemas que usamos ahora eso no, hay prácticamente protección ninguna. Bueno, entonces las opciones tecnológicas que nos quedan son muy poquitas. Entonces tenemos
papel impresos, por ejemplo, hemos visto en el Bristol, acuñada, pues emiten moneda en papel, no es contable, es moneda acuñada, es poco vulnerable porque una vez que has emitido la moneda, pues vaya usted a buscarla, ahora la tiene todo el mundo, uno no puede cerrarlo. Tan fácil. Una vez que has emitido la moneda, está en circulación, pues tendrías que ir vecino por vecino a sacarle el dinerito del bolsillo. Eso es un poquito complicado. O sea, no es tan vulnerable. Sobre base de datos, es contable, funciona perfectamente con los modelos de negocio apropiados para la moneda comunitaria, pero digo, es demasiado vulnerable para empezar. Está bien, pero si de verdad tú quieres jugar un papel en la economía un poquito más importante, eso es una tecnología que no se soporta. Y dentro de la cadena de bloques tenemos coins que son de tipo acuñado y unas pocas iniciativas, que está Ethereum, Hyperledger de la Fundación Linux, Eris, que son cadena de bloques y modelos contables. Entonces aunque el auditorio imagino que son casi todos no tanto de la rama informática, yo creo que la cadena de bloques se puede explicar muy bien, ¿no? Yo incluso se me ocurre un ejercicio. Vamos a hacer una cadena de bloques con un documento de Word, muy fácil. Con un documento de Word, en la libretilla vamos a anotar las transacciones que se han realizado. Entonces ya hasta Word tiene un sistema de firmas, o te bajas el Verify, entonces le añades una firma electrónica a cada una de las transacciones, las dos partes están de acuerdo, y le añades un truquito que se llama un hash, que un hash lo que es una cosa irreversible que garantiza, o sea, es una especie de, como si pusieras el WinChip, ¿no? Como si comprimieras un contenido anterior, de manera que si tú modificas una coma en el documento original, el hash ya no vale. También es fácil, incluso para los de la Facultad Económica, hay cosas en open source y lo haces. Entonces ya tienes este primer bloque. Y cada bloque, pum, 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 pum. De manera que estás generando un sistema que se llama trustless, porque, bueno, me falta, y entonces llamas a los notarios. Todo esto está bien, y esos son los minadores. Y cuando ya hay 50, 60 minadores que han dicho que sí, lo cierras y pones otro hash. La cadena de bloques se puede hacer con Word o con Excel. Un modelo muy, muy rudimentario, pero el principio está ahí. Entonces, más bien, ¿quién lo garantiza? Cientos de millones de ordenadores. Ahí sí empezamos a tener un nivel de garantía de que los registros no se tocan, que compite ya con los niveles de garantía que ahora mismo están ofreciendo los bancos. Y en una manera que se llama trustless. O sea, no hay autoridad central necesaria que garantice eso. ¿Lo garantizan quién? Todos. Este es el esquema del el white paper original del diseño de Bitcoin, así lo pintaba. Digo, bueno, eso es una muñeca rusa. Así es, o sea, cada transacción, cada nuevo bloque incluye dentro todos los bloques anteriores. Entonces tú no puedes modificar un bloque dentro sin abrir todos los demás. Ese es el blockchain, no tiene más misterio. Entonces hay dos modelos. La primera generación de cadena de bloques lo que hacía era acuñaba billetes numerados, irreproducibles. Y el tipo de operaciones, uno fantasea con las operaciones. En realidad las operaciones que se pueden hacer son las mismas que se pueden hacer con una participación de lotería. Yo supongo que en Colombia es como en España. Uno compra una participación en la lotería que viene tal, y entonces uno empieza a hacer papelitos, tanto para la tía, tanto para tal, tanto para... Entonces coge la tía y va al carnicero y le dice, de lo que me han dado un porcentaje. Así es como opera Bitcoin. Entonces tú tienes que hacer una transacción y dice, de este Bitcoin te doy un cachito, de este Bitcoin otro cachito. O sea que está restringido
a hacer operaciones de transferencia de trozos de Bitcoin con balances siempre positivos. Y ahí se acabó la fiesta. Ya no puedes hacer más. Entonces, como instrumento dinerario, como veis, es tremendamente pobre. Sin embargo, la cadena de bloques de la segunda generación, que la idea principal apareció mucho antes de que empezara la cadena de bloques. Digamos, ya hay precursores visionarios como este hombre, Nick Szabo, ya en 2002 dio las bases de lo que debía de ser. Entonces, lo que cuelgas, ese documento Word que tú has colgado en la cadena de bloques, no contiene una transacción, contiene un programa. Un programa en un lenguaje muy primitivo, en Virtual Machine, es una especie de assembler que dice que siempre que alguien me escriba aquí, ejecutes el programa. Y ningún otro. No me lo toques. El programa, una vez que está en la cadena de bloques, entonces es un software ejecutable. Y usted paga a los mineros de la cadena de bloques para que usted le diga, oiga, a ese programa tal input es 7. Y entonces el programa dice, ese input A, entonces lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2, subirlo por 7, y te doy este resultado. Y nadie lo modifica. Entonces es un software que viene garantizado también como los registros de los bancos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos permite diseñar instrumentos, no mucho, pero es una máquina un poquito tonta porque es que es muchos millones de ordenadores a los que les tienes que obligar. O sea, no puedes hacer tratamiento de imagen, no. O sea, puedes hacer operaciones como las que hacían los ordenadores de hace 20 años. Una cosita muy simple, programas muy simples. Pero a alto nivel hay un programa muy fácil de aprender, muy similar a JavaScript. Ahora hay cientos de miles de personas que han seguido un máster de diseño web, todos saben JavaScript. Entonces hay cientos de... Y eso luego se traduce a un lenguaje máquina, pero nos da la flexibilidad para diseñar instrumentos financieros pues un poquito más complicados. No tiene que ser demasiado complicados, pero un poquito más complicados. Entonces ahí fue cuando yo hice esta prueba de concepto en los foros de Reddit del colectivo de Ethereum y del blockchain, pues colgué y tal. Y bueno, es un colectivo un poquito Wall Street, está lleno de tiburones que quieren hacerse millonarios en 2 días. Pero también hay un pequeño colectivo que tiene una motivación un poquito más social. El contraste entre unos foros como esto del blockchain y los foros de monedas sociales como la noche y el día, ¿no? Son 2 mundos distintos, pero aún así. Entonces, para demostrar la potencialidad. Entonces yo le puse un poquito de todo, ¿no? Era un poco arepa con todo. Entonces, ¿qué cosas le puse? Pero no con a mí me escribieron enseguida a decir, oiga, ¿y va a poner usted la moneda en marcha? ¿Y cuánto piensa capitalizar? ¿Cuánto crowdfunding? No, yo lo que es una prueba de concepto. Yo lo pongo aquí porque yo no quiero lanzar ninguna moneda mundial. Yo lo que quiero es que ustedes vean lo que se puede hacer y cuéntenme ustedes qué moneda quiere hacer. Yo le he dicho las cosas como demostración. Entonces le voy a decir un poco qué es lo que incluye en esta moneda de prueba de concepto. Entonces, una de las cosas que recuperé fue la creación de masa monetaria variable. Esta es la fórmula que ayer nos las explicaste, pero fórmula es así, que la masa monetaria por la velocidad, pues, o sea que si esto circula a más velocidad necesitan menos masa monetaria, si la cosa va más lenta, pues es que mientras uno hace la transacción, pues necesitas otro billete para hacer la otra transacción. Es una fórmula aproximada, pero los sistemas LED en realidad lo abordan de una manera muy pragmática, sin mayor fórmula. Dicen, bueno, más o menos, la actividad será proporcional al número de miembros. Pues fácil, a cada miembro que se acerca le damos una cantidad. Porque la actividad monetaria al final, pues entre los que son más activos y menos activos, al final también estadísticamente se va a ajustar a un cierto... Bueno, pues ¿cómo se hace eso en Solidity, en el blockchain? Ay, me falta una... bueno, le iba a enseñar cómo se programa eso. Pero bueno. Otro de los animales que le metí en la prueba de concepto
es el crédito a circulante. El crédito a circulante es básicamente, sabemos que aquí va a haber una transacción en el futuro, pues imagínate que uno de ellos tiene una agencia turística y todos los veranos sabemos que se le llena. O sea, cualquiera que lo analice sabe que todos los años anteriores, o sea, casi seguro que es esa transacción. Pero a lo mejor uno de los participantes que se tiene que apuntar a un curso que comienza ahora. Entonces tiene un problema circulante, bobo, pero y siempre hay una especie de mago que ahora es el agente bancario, que no funcionan con índices. Al final, que me corrija Julio, al final siempre está la decisión personal del señor que se sienta en la oficina contigo. Funciona con índices, indicadores, tu historial bancario. Pero la historia esta de que yo voy a vender una gallina en septiembre es una historia siempre particular. Entonces aquí esto, en discusiones que he tenido con otra gente, esta parte del mago que genera dinero para que la masa monetaria aumente un tiempo y luego boom, es como el dinero que está viniendo del futuro pero todavía no ha llegado y todos lo vemos, es que viene, entonces pum, y entonces esa masa monetaria al final se cancela. Ese es el ejercicio de cientos de miles de créditos al circulante todos los días a las pymes. Entonces, ¿cómo se articula este mago? Es distinto. Sardex tienen unos agentes humanos que funcionan con índices, pero al final le llaman brokers, son los que deciden si a fulano o a mengano le dan el crédito. Entonces, bueno, pues también esto... Vaya, parece que quité la... Es que os quería enseñar el código para que veáis lo simple que está, pero parece que me las he saltado. Bueno, entonces yo he hecho una cosa que es un invento, pero como otro. Yo lo he democratizado a radical. Entonces, es que cada miembro de la asociación se puede convertir en avalista de cualquier otro, peer-to-peer absoluto. ¿Y qué se juega? Se juega su prestigio. De manera que si una vez hace fraude y da un crédito fraudulento a un amigo suyo, lo hace una pero no más. Entonces todos los sistemas de crédito siempre tienen un coste marginal de fraude que puede ser aceptable. No hay que llegar al 100% de garantía. Entonces, con un sistema muy sencillito de reputación, puedes autorizar a cualquiera, a mí, a que le dé un crédito a Julio. Porque si la hago mal, ya no es la última que hago porque el prestigio se me fue. Ese es el modelo que yo implementé. Entonces, bueno, simplemente le digo que si se cumplen tales condiciones, el balance de este, pum, aumenta. Lo escribo, ahí cree el dinero, ya está. Y también le pongo una condición de que si ha pasado el plazo, pues se lo quito. También le introduje el concepto de presupuesto de los comunes, porque casi todos los modelos de moneda comunitaria son modelos de trueque, donde casi todo, lo único que existe es el mercado entre iguales. Y les falta el componente comunitario. El componente comunitario es cuando hay un presupuesto comunitario de arreglar la vereda. Eso lo hacemos entre todos. ¿Cierto? Entonces hay empleados públicos, voluntarios, llámalos voluntarios. Ya vimos ayer que en algunos casos ya han reconocido que el voluntariado en la moneda comunitaria se debía pagar. Obras y servicios comunales, y regresan en el Estado central mediante tasas, aquí casi siempre mediante donaciones voluntarias, crowdfunding o el demurrage. La parte del demurrage que casi nunca se cuenta es que esa parte que se le quita de valor a la moneda con el sellito, eso va a parar a la autoridad central. Por eso el modelo del ayuntamiento original de Silvio Gesell generó una prosperidad muy grande, porque el ayuntamiento recogía fondos para poderlos gastar. Bueno, este no es un invento de ahora. Esto, Pep, es otro de los orígenes del dinero,
que tiene varias fuentes, y a mí este me gusta, es el dinero que yo llamo aristotélico, aunque Aristóteles normalmente es conocido por ser el teórico, el primer teórico del dinero como valor de intercambio. La verdad es que Aristóteles definió el primer concepto de dinero soberano. Veas, esto empezó en Esparta y después, el problema es muy simple. Imaginemos una ciudad en Roma que era una ciudad chiquita, serían 100.000 personas censadas, muy chiquito, y estaba muy amenazado por el exterior, y tenían que financiar entre todos lo que en aquel entonces era el Estado. No había estado de bienestar. El Estado consistía, o sea, la empresa colectiva consistía prácticamente solo en el ejército. Entonces ellos calculaban, vea que va a venir Aníbal, ¿cuántos soldados necesitamos? Bueno, necesitamos 10.000 soldados. ¿Y cuántos somos? ¿Cuántas familias somos? 100.000. Vale, pues entonces tocamos a un soldado cada 10 familias. Ya está. Y entonces lo que hacían era, creaban una moneda por persona censada, ¿vale? Entonces, ¿a cuánto tocaban de salario cada soldado? 10. Entonces esos soldados iban al mercado a comprar sus cosas. ¿A cuánto tenían que poder comprar con esos 10 AES? El AES era una moneda acuñada en una, me parece que era cobre, níquel, y para que no tuviera valor de commodity la metían en vinagre. Ellos la sacaban sacaban del horno, la moneda, antes de que congelara, lo metían en vinagre para que la gente no lo usara como cobre, o sea, para que tuviera nada más que valor monetario. Duró así hasta las guerras púnicas, luego os contaré. Ellos iban al mercado y todas las familias se mataban por vender a los soldados, porque ellos tenían que pagar su AES del impuesto anual. Y así es como se creaba el valor de la moneda. Es el valor paradigmático de la moneda, que adquiere el valor soberanamente, porque lo decide el Senado, en este caso el Senado romano. Lo decidían así: nos vamos a repartir la carga comunitaria entre todos. Entonces veis que la creación del valor, ¿qué valor tiene esa moneda? ¿El oro? No. No. Lo que un soldado romano considera que es un nivel de vida adecuado para un funcionario. Tantas barras de pan, la creación de valor no es externo. Y si tuviera más tiempo os contaría cómo esto se utilizó como arma de guerra en la invasión de Cartago de Roma. Porque Cartago era una ciudad con un modelo monetario basado en el oro y se quedó con los pies de barro nada más pisar el terreno, la península italiana. Pero eso será otro día. Yo creo que la hermanación perfecta se produce cuando la moneda comunitaria, pues siempre al final una moneda comunitaria es un pequeño contrapoder al poder municipal, al poder estatal. Entonces, la hermanación, yo creo, perfecta se produce cuando es el ayuntamiento el que crea ¿Por qué? Porque el presupuesto de los gastos comunes que se van a pagar con la moneda comunitaria son parte del presupuesto municipal. Y segundo, el problema de las tasas, que es el problema legal mayor que tienen a las monedas comunitarias, salió aquí la primera discusión, ya se levantó por aquí un chico y dijo: oiga, ¿y el tema de los impuestos qué? Bueno, cuando la moneda comunitaria es moneda municipal, el pago en moneda comunitaria es admisible como tasas. Entonces se acabó el problema. Entonces aquí señalan una serie pero esta situación de aceptación por el ayuntamiento de la moneda comunitaria no siempre es posible. A veces hay que mantenerlo en la asociación, un poquito aparte. Pero digo, donde yo creo, ¿y por qué también? Porque lo que vamos en la economía estable de crecimiento es a la localización, no a la economía global, sino a la relocalización. Los modelos económicos está produciendo la New Economic Foundation, y todo esto son la relocalización. De alguna manera la autoridad local se va a convertir
en la protagonista del nuevo desarrollo económico. Entonces yo creo que el círculo realmente virtuoso se alcanza aquí. Os quería señalar un poquito la interfaz, una interfaz creada en HTML. Esta es la página de un usuario, por ejemplo, veis aquí que tiene cuánto balance tiene, la reputación que tiene. Aquí puedes ver los créditos que él ha avalado y cuánto de reputación se ha jugado. Entonces, ha avalado créditos, pero como no me lo devuelvan como no devuelvan el crédito, se acabó la reputación. Entonces, este mismo ahora mismo no tiene ningún crédito aprobado. Esta es la página donde otorgas un crédito. Puedes calcular cuánto de reputación te estás jugando. Y, sobre todo, hay una página donde está el presupuesto comunitario. O sea, cuánto de donaciones vamos a recibir colectivamente para manejar no el presupuesto de cada uno, sino algo que sería equivalente al presupuesto general del Estado, de esa asociación, los gastos comunitarios. Ya digo, la radio comunitaria, ¿quién la paga? ¿Quién arregla la vereda? ¿Quién da las clases nocturnas? Todo eso son aventuras no individuales, sino van a ser aventuras acordadas colectivamente por la comunidad. Entonces eso se corresponde con un budget, una página donde ves los income y los gastos comunitarios. En las transparencias, cuando las recibáis, aquí tenéis las claves para poder probar. Se puede hacer con cualquier PC. La única cuestión es que en este modelo estoy yo todavía de administrador, os tengo que admitir como miembros, os prometo que a todos os admito para que podáis jugar, porque es un sistema cerrado, hay que pertenecer, no se puede uno suscribir así por tal. ¿Qué se me ocurre a mí que podría hacer o me gustaría hacer? Yo creo que, si me permiten tocar un tema tan delicado para un extranjero, yo he estado asistiendo a algunas conferencias de debate sobre el proceso de paz. Entonces yo he podido descubrir que hay un proceso subyacente de reconstrucción de la sociedad civil muy poco conocido, pero yo me he quedado sorprendido. Y desde que yo oigo, digo, no, aquí hay una oportunidad de oro para apoyar ese proceso de reconstrucción, sobre todo en la parte agrícola, de reconstrucción de la sociedad civil, de la gobernabilidad a bajo nivel, etcétera, donde las monedas comunitarias. Entonces yo creo que hay una oportunidad de oro, y yo diría, profesora, que casi mejor no meterse en ninguno porque se le van a quedar 7 fuera. Yo personalmente me situaría más bien en una cosa de provisión de servicios, y venga, que lo que preguntaba ayer uno de los muchachos, decía, oiga, y si yo me quiero meter en esto, ¿quién me asesora? ¿Quién me va a ayudar? Porque primero hay que ofrecer una metodología de diseño. Las hay. Coin tiene metodologías de diseño de monedas comunitarias. Existen. Hay que acompañar el proceso comunitario de debate, que es lo que vamos a hacer. Hay que diseñar. Y finalmente está la parte informática y la evaluación. Yo creo que ayer, por ejemplo, vimos en las transparencias que nos ofreció PEP unos modelos de evaluación ejemplares, que muchísimas monedas comunitarias no lo hacen. Estudió la velocidad de rotación, estudió la masa monetaria, estudió ese tipo de evaluación. Cada moneda comunitaria debía tener un panel de control parecido al que ayer vimos para RES. Y eso también se puede ofrecer desde una oficina central. Pero eso es como me dejaron hablar, pues... Y ya está, y gracias por la atención. Aquí van a tener, todo esto está en GitHub, en software libre, con licencia Creative Commons. Quedan invitados a usarlo, destrozarlo, partirlo, incrementarlo, reproducirlo, hacer lo que ustedes quieran. Y ya, pues ahora ya sí que sí. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces...
Dale, dale. Ya aprendí. ¿Cómo podría convertirse un sistema monetario, ¿no? Ese sistema, cómo podría llegar a tomar valor en la vida real? Sí, o sea, digamos, porque yo, en lo personal, estuve jugando un juego que me da bitcoins. Yo acumulé cierta cantidad de bitcoin, yo podría llegar a hacer una transacción o comprar algún objeto real con esos bitcoins. Yo, disculpa, no, vamos a ver, Bitcoin es el peor ejemplo que me podría decir, pero ya digo que es una moneda cuyo proceso de creación de valor está en el mercado mundial. A usted se le escapa, usted no tiene, eso es un juego especulativo muy similar al juego especulativo que ahora mismo detrás de puede ser el oro, que como ahora con las crisis financieras, pero es una cosa a la que juegan los chinos, eso no es para usted, ni para mí. Quiero decir, bueno, si quiere usted especular un poco, también juega a bolsa, pero no tiene nada que ver con la creación de valor de las monedas comunitarias. Es otro mundo totalmente distinto. Aunque sean criptográficos, es que no tiene, o sea, se parecen en el nombre. El Bitcoin, todas esas cosas son unas cosas para juego de la economía global, que si quieres yo te empiezo a discutir, porque los chinos, no sé qué, pero es que no te importa, eso no es para las monedas comunitarias, no, es que ni nos interesa. En las monedas criptográficas de ámbito local, el valor, ya lo digo, lo crean ustedes, lo que pongan ahí. ¿Cuántas horas le echaron a clases nocturnas? Pues ahí. ¿Cuántos productos metieron al mercado de trueque este domingo? ¿Cuánto mercado había allí? Eso es lo que le da valor. En las monedas de tipo local, criptográficas o no, de papel o con libretita, el valor se lo dan los del colectivo. ¿Sí? Buenos días. Tengo una inquietud respecto a la creación de los créditos bancarios. Ellos, cuando por lo menos hacen 100 créditos, ellos tienen, digamos, presupuestado que algunas de esas personas no pagan o que van a tener dificultad para recuperar su dinero, y en base a eso también aumentan los intereses de los otros, que terminarían pagando lo que los otros dejan de pagar, las obligaciones. Sí, eso hay una parte de eso lo explica mejor Julio, que se conoce ya el dedillo. Sí, pero es un porcentaje pequeño, eso no justifica el interés. Por ejemplo, todas las tarjetas bancarias por defecto, vean que las tarjetas bancarias, las Visa, no está garantizado con un colateral, como veíamos ayer. El último mes, a usted le hicieron la tarjeta Visa con su situación financiera hace 7 años, la sigue usando y ahora le cambió todo. Entonces Visa corre el riesgo de que el próximo mes no se lo pagues. Y eso es un riesgo que él lo tiene metido en las estadísticas, pero es un riesgo que no es comparable con lo que están cobrando de interés. El interés se está generando por otro mecanismo. No es un tema de costes, ni siquiera un coste en pérdidas lo tiene cualquier empresa. Le rompió una pieza, uno le dejó de pagar. Es lo mismo que a uno pues fabrica carros y un carro se le cayó de la cadena de montaje. Eso está incluido en la parte de costes, con una provisión es como una provisión para imprevistos, ¿no? No, eso no tiene que ver con el interés. El interés es otra cosa añadida muy por encima de todo eso. ¿Veis bien? A ver, yo tengo una inquietud, y es que, digamos, cuando una economía se aísla de la formalidad, digamos, de la banca, tarde o temprano la tumban. Y la tumban pues porque, digamos, la banca tiene un peso muy grande en lo que llamamos el CBY. ¿Cómo voy yo? Entonces le pasan, digamos, normalmente la banca ha financiado los gobiernos, y entonces cuando llega el momento
atacan. Había una situación, no sé cómo comenzó, se dice que comenzó con lavado de activos, pero se llamaba DMG, había un David Murcia, no sé qué, ¿cierto? González, Guzmán, David Murcia Guzmán. Lo llamaron pirámide, pero desde mi punto de vista la verdad es que no era pirámide. ¿Qué era lo que hacía? Recogía dinero y después de cierto tiempo, les devolvía el mismo dinero y los intereses que eran altos se los devolvía en elementos, en activos, en televisores, etcétera, ¿cierto? Pero lo que pasa es que, digamos, cuando uno va a comprar, por ejemplo, una batería, le cobran la batería en 200.000 pesos y si uno se la paga de contado son capaces de darle el 50% de descuento. Con ese 50% de descuento ellos ganan, o sea que si ellos ganan quiere decir que se están ganando naturalmente como un 300 o un 400%, o sea que si se le da el 100% todavía ganan, eso quiere decir. Entonces yo creo que, digamos, no sé cómo fue la plata inicial de David Murcia, pero posteriormente, digamos, él recogía la plata y decía que en un mes, 2 meses, digamos, le daba el 100% y le daba un 100% de diferencia. Pues ese 100% era el descuento. El pago se lo daba era con, digamos, que iba a comprar un televisor de plasma. Compraba el televisor de plasma, se lo cobraba al 130%, pero le daba el televisor. Entonces no era el 100%, no eran 100% los intereses, sino con 80%, 60%, bueno, de todas maneras la persona salía ganando, digamos que le devolvía la plata en contante y le pagaba con un televisor, con una nevera, con no sé qué, que era lo que... Y Murcia los compraba al por mayor, o sea que los compraba muy baratos. Entonces yo creo que era una eliminación de la intermediación lo que hacía. Claro, hubo otras pirámides que recogían plata y no tenían nada por debajo, y entonces pues a todos los clasificaron como pirámides, pero yo creo que esa no era tan pirámide, pero atacó, digamos, al Grupo Aval, porque estaba manejando ya tanto dinero, y entonces entiendo que Luis Carlos Sarmiento presionó al presidente, que era Álvaro Uribe en ese momento, y le metieron cárcel, que lavado de activos, etc. Es posible que al comienzo hubiera sido así. Entonces la pregunta es un poquito, digamos, si nosotros manejamos una moneda social, digamos, para construir desarrollo en una región, y la banca se siente atacada, es posible que haga algo parecido a eso y apele a los gobiernos para decir, esto no me sirve porque los porcentajes correspondientes no van, ¿no? Como pasó con el Grupo A. A ver, vamos a ver si soy capaz de situar el nivel de ambición. El nivel de ambición, yo nunca he dicho que de una vayamos a reemplazar el sistema de la banca. Lo que dije es que un poquito como, imagínense que es el Titanic, ¿no? Entonces en un país que va en un Titanic, entonces que llegue el Fondo Monetario Internacional y diga, te hundo, y entonces diga, bueno, pues me hunde, pero yo tengo unas barcas aquí salvavidas y de momento nos vamos, cuando pasa la crisis a lo mejor volvemos. Si eso se generaliza con el tiempo, a lo mejor nunca ya volvemos al Titanic, pero eso tampoco le he dicho yo. O sea, de momento normalmente van a volver la crisis, entonces volveremos con las monedas comunitarias, y yo creo que lo que preveo es que si las monedas comunitarias empiezan con un 0,17% de la economía local, Sonantes aspiraba a un 10% de la economía local, yo creo que si a esa ciudad Nantes en Francia llega el Fondo Monetario Internacional a tocarle las narices, se van todos a Sonantes, vuelve la crisis, pero ya no van a tener un 10%, van a tener un 20%. Y cuando llega el conflicto con el gobierno, bueno, pues gobiernos arbitrarios los hay en todo el mundo, pero yo ya he dicho que atacar legalmente una moneda comunitaria, legalmente, ganar legalmente ese banco que no le gusta, ganar un juicio contra una moneda comunitaria es muy difícil, porque ya digo, que lo voy a decir con todas las palabras, la manera que se crea la banca de reserva fraccional, el dinero, he dicho que me parece excelente, pero es puro fraude de ley. O
sea, legalmente, estrictamente, el sistema de la banca de reserva fraccional, si uno mira la ley, que data de 1800, cuando se crearon las monedas nacionales, y le dijo a los banqueros del banco, no, ustedes sus pagarés ya no valen, solamente lo que emite la Casa de la Moneda. Lo que están haciendo los bancos está por lo menos en la zona gris. Entonces, de todas maneras, tampoco veo la batalla global, veo más bien un escenario de este estilo, que la gran banca quiere a un entorno local, yo que sé, a Santander, que ustedes han creado un montón de cooperativas agrícolas, entonces llega el banco de la República, eso ustedes no lo pueden hacer, espere, vamos a ir a juicio y veremos si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Es decir, a eso aspiro. Entonces, ustedes incrementan la participación y luego ya retornan al peso para casi todo. O sea, yo no veo una revolución de un día a otro, veo una evolución más bien de una batalla de toma de posiciones, donde, digamos, el poder que ahora tienen para parar un país sin mandar un solo fusil, que pararon Grecia de un día para otro, sin mandar un avión de combate. No, eso no. ¿Entiendes? O sea, no pretendo ya derrotar a la banca. Lo que pretendo es... Vea. ¿Me explico? No lo ven. Me añado a la conversación y les pongo una pregunta. Además, las monedas pueden verse como una amenaza para el Estado, principalmente, pero no tanto para los bancos. El Estado, mientras cobre sus impuestos en su moneda, no va a poner especial objeción. Y eso, de hecho, el valor de la moneda país es porque puedes pagar impuestos con esa moneda. Y entonces, pues, en consecuencia, ya digo, mientras tú transacciones, haces un balance, sale una cuenta a pagar al Estado y consigues pagarla en la moneda, como en tiempos de Roma, esos ares, ¿no? Pues en definitiva, pues, espabila y el Estado a partir de ahí no puede lo que hace regular para que pues, pueda seguir operando con esa moneda, ya que pagas impuestos, pues el proyecto sigue. Por tanto, mientras el Estado no se vea amenazado, los bancos, de hecho, se pueden ver amenazados, pero simplemente por una razón, porque estamos en un proceso de transformación radical, de disrupción de la banca. Estamos hablando de que la forma en que la banca ha funcionado como una gran institución, con muchísimos operarios o empleados, ¿no? Operarios que hacían cálculos de riesgo, que hacían transacciones, que hacían operaciones, todo eso se va a transformar, en definitiva, posiblemente van a desaparecer. De esos procesos de desbancarización. Las oficinas prácticamente van a desaparecer, como decíamos ayer. Los millennials, todos que estáis aquí, conocéis al dentista y no habéis ido prácticamente nunca al banco, bueno, quizás para acompañar a vuestros padres. Pero entonces la banca en esa transformación va a asimilar los usos de la moneda. Y hay un precedente. En el caso del BIR, en Suiza, ahora se llama bank, o sea, se ha adoptado los métodos de un banco, pero nació no era bancaria. Quiere decir que la banca va, de alguna manera, en el futuro a facultar, va a adaptarse a los usos de las monedas que aparezcan. Si consiguen masa crítica, lo van a adaptar y ya digo, con este precedente, fijaos en el registro de monedas del mundo, fijaos que siempre acabamos de monedas país, en Suiza hay dos, que es el franco suizo, con clave acrónimo CHF, y hay el BIR con acrónimo WIR. O sea, que ha conseguido el estatus de moneda, de país. Por lo tanto, siempre, entonces, esto es un precedente en el cual marca lo que va a suceder en los próximos años, que la banca, pues bueno, se va a transformar, los procesos de generación de créditos se van a transformar, y la banca posiblemente va a adaptar su modo de negocio a la nueva realidad. Y después toda la cuestión política, de poderes, estados, bueno, también se va a transformar. Pero vamos, que desde ese punto de vista, eso es el panorama con el que nos encontramos. Ahora es normal que pensemos en términos de problemas, pero en realidad es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para ir adelante y conseguir progreso. Esa es mi opinión. Y segundo, ahí venía la pregunta de esto lo que nos has enseñado de blockchain y de smart contracts, me apasiona, y sobre todo la imagen que has dado. Lo digo porque has empezado hablando de cuando los ordenadores funcionaban con tarjetas y con lucecitas, que los habéis visto en algunas películas. Pues con blockchain y smart contracts puede pasar lo mismo. Es como si volviésemos a tener ahora un ordenador que funciona con lucecitas, pero a escala planetaria. A escala planetaria. Sí, es se ha creado un ordenador mundial. Sí. Y eso es la transformación digital. Y entonces la pregunta viene pues este ordenador que es nuevecito y todavía muy anticuado, dentro de 20 años nos reiremos de cómo era,
esos programas que has enseñado que parecen elementales, ¿no? Bueno, si no conoces la programación quizás parece complicado, pero es realmente rudimentario. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo ves esto en los próximos 10, 15, 20 años, los usos de este superordenador planetario? Vamos a ver. Yo te contaba ayer que he podido en mi vida ver como 3 revoluciones como tecnológicas. Yo en la escuela nuestra de telecomunicaciones vi cómo hacían el primer ordenador, que nos tocaba hacerlo, se hacía con diodos y transistores, y ahí estábamos todos soldando, hasta, la primera revolución. Luego vi la segunda revolución, la gran revolución, que fue todos los protocolos de la Internet. Primero con los protocolos de mensajería, transferencia de ficheros, el FTP, cuando se reunían los comités en Bruselas para ver cómo hacían esos protocolos, venían, los volvían a acordar. Luego ya el HTTP, cuando llegó el CERNI, ¡pum!, la explosión de la Internet y tal. Entonces yo creo que me parece ya no voy a ver otra. Pero esto es una revolución la que está pasando con el blockchain de la categoría, de la dimensión de aquellas otras 2 revoluciones. Porque distribuye la confianza. O sea, no tenemos que depender. Casi todos los otros sistemas hasta ahora al final se basaban en alguien arriba tenía el control, la llave, y luego era un sistema siempre jerárquico. Os voy a contar un terreno un poquito alejado del monetario. Por ejemplo, en la Internet de las cosas, que hay que, pues uno llega a un parking y entonces con su tal, pagas con una moneda criptográfica, pum, se abre la barrera del parque. Entonces alguien manda a esa barrera del parking que se levante. Entonces hasta ahora el sistema de seguridad era un sistema jerárquico tradicional. Entonces una de las cosas, tuve la suerte de poder participar en alguno de los trabajos de estandarización de la Internet de las cosas, y todo funciona muy bien, salvo el sistema de seguridad, de control. ¿Quién le dice a esta cosa que haga tal cosa? ¿Quién puede decirle a mi cafetera que se encienda? ¿Quién? Entonces el sistema de seguridad embebido está metido en un callejón sin salida, porque se ataca verticalmente. Uno de los aspectos que va a tener el blockchain es que abre el mundo inmenso del manejo mediante transacciones, de manejo distribuido de la autorización de los objetos. Usted puede hacer autorización delegada, o usted puede gestionar un hotel diciendo quién puede entrar en este hotel, quién puede abrir la llave, a quien me pague. Y no tienes que determinar un nivel. Entonces yo creo que, como al principio de la Internet, hasta los más visionarios difícilmente ven lo que puede llegar a crear. Ya he dicho que lo vemos en las monedas, todo el mundo lo hemos visto en el Bitcoin, ya, pero ¿quién ha pensado, por ejemplo, que la Internet de las cosas, la arquitectura de la Internet de las cosas va a cambiar radicalmente por el hecho de que haya blockchain? Y hay muchas más áreas de almacenamiento digital que tú mencionaste ayer. Yo creo que nos está abriendo una revolución que, bueno, yo ya con los años que tengo, pues la veré nacer, pero bueno, ya serán estos chicos los que lo vean.